Veremos qué es lo que ocurre con el historial de algunos jueces, porque hay alguno de los que ahí está, que casualmente se supone que pertenecía al bloque conservador, fue el que aplicó de una forma errónea la norma y Troitiño salió libre. Fue el que permitió el proceso de fertilización de la etarra, estando cumpliendo pena de prisión. Y casualmente fue uno de los que se encargó del asunto del 11M. Pero bueno, luego lo vamos a comentar. Pero vamos a ver, porque decíais lo de la patata caliente que tiene con el tema Bolinaga este gobierno. Atención al resto de patatas calientes, porque la sensación es abrumadora. O sea, el tema de que ayer tuviese que salir una autoridad europea a leerle las castañas, a sacarle las castañas del fuego al gobierno español con el tema del independentismo catalán es espectacular. Pero claro, el asunto, por ejemplo, de que Rajoy el otro día garantizase el tema de las pensiones y hoy saliese, como acabamos de ver, Luis de Guindos a decir que el estado del bienestar no está garantizado, pues deja la situación en este punto. Siempre olvidan que la subida del IVA y la subida del IRPF y el copago ha hecho que los pensionistas hoy en la práctica tengan una pensión más baja. El señor Pérez Rubalcaba ha hablado aquí de las pensiones, de que si vamos a no subir las pensiones. Hasta ahora, el único partido en la historia de España que ha congelado las pensiones ha sido el Partido Socialista Obrero Español cuando usted estaba en el gobierno. Bueno, pues se incorpora con nosotros Asís Timmermans, profesor de Economía de la Rey Juan Carlos. Asís, estábamos hablando del tema Bolinaga, ha saltado como un torbellino en mitad de esta historia y algunas de las cosas que se comentaban van totalmente en línea con lo que está ocurriendo. El Partido Popular, yo tengo la sensación de que a muchos de sus votantes en estos momentos les está generando una imagen que no saben muy bien a qué corresponde, no saben muy bien por qué el señor Bolinaga sale a la calle, no saben muy bien por qué resulta que el presidente del Gobierno en una entrevista dice que está garantizadas las pensiones. 3 segundos después aparece el ministro de Economía y dice que el estado del bienestar o la economía se recupera rápido, y yo creo que sobre eso no tenemos grandes dudas de que no va a ser así, o el estado del bienestar no está garantizado. ¿Están garantizadas las pensiones? Así es, ¿está garantizado el estado del bienestar? ¿En qué situación estamos? El estado del bienestar es una cosa que es muy amplio y cada uno en realidad le llama lo que quiere llamarle y lo que conviene a sus intereses políticos. Pero hay que recordar una cosa, no hay en este momento ingresos suficientes, es decir, el Gobierno por una parte no ha reducido suficientemente el gasto y por otra parte, Carlos, ha pretendido equilibrar las cuentas aumentando los ingresos, aumentando los impuestos en una economía que ya no se sostiene, es decir, lo que está sucediendo es que muchas personas ante el aumento de ingresos o están quebrando o están pasando a la economía sumergida, eso es evidente. Entonces lo que ha dicho de Guindos pues es una cosa muy clara, no va a haber un aumento de ingresos y por lo tanto peligran las prestaciones de lo que llamamos el estado de bienestar. Si quieres, se puede hablar más en concreto de qué es el estado de bienestar. Por lo tanto, ¿las pensiones están garantizadas? Yo no creo que las pensiones estén garantizadas. Otra cosa es que al final las pensiones se van a pagar acudiendo antes o después a aumentos de impuestos, es decir, a ser financiadas por una vía externa, a saltarse, digamos, las reglas del juego. Pero las pensiones no están garantizadas además por una cuestión muy evidente, porque el sistema actual de pensiones es por naturaleza insostenible. Es un fraude, es una estafa piramidal en la que consiste en que se confisca literalmente los ahorros a los ciudadanos con esta idea tan fraudulenta de la solidaridad intergeneracional. Eso es una mentira. Eso es una mentira sencillamente que no se sostiene y además está negando a los ciudadanos no solo la posibilidad de ahorrar para el futuro, sino que se está desincentivando a ahorrar para el futuro. Se trata de vivir de los demás. Eso se ha acabado. Dejadme que veamos la respuesta que ha tenido, porque después de que el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, asegurase que sobre el tema del rescate no estaba tomada la decisión, pues resulta que en la prensa finlandesa nos hemos encontrado con esto. Yo aún no sé cuáles son las condiciones y no sé si es necesario que España lo pida. Vamos a ver cómo evoluciona la prima de riesgo y los diferenciales de financiación en los próximos tiempos. Bueno, pues esta era la explicación después de que saliese esa filtración en la prensa finlandesa en la que decía que no descartaba para nada la petición del rescate. Yo no sé muy bien, pero tengo una sensación muy extraña entre diadas, entre levantamientos independentistas, entre no cortes de determinadas actitudes, entre temas bolinagas, entre que no salen las cuentas, tengo una sensación muy extraña y no sé muy bien dónde caminamos. Angueru. Sí, me dejáis que me estrene en esta tertulia. Adelante. Estoy encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, yo la verdad, con respecto a lo del rescate, por ejemplo, por empezar tus últimas palabras. El rescate, yo entiendo que Rajoy pues se lo piense a la hora de decir cuándo, si va a ser, si no va a ser, porque en realidad el rescate es malo.
el tener que pedir un rescate, de alguna forma, lo que viene a decirnos es que nos hemos pegado un churrazo y que tenemos que recurrir a que alguien venga a salvarnos. ¿Por qué se produce? ¿Por qué entramos en esta situación tan grave de las finanzas españolas? Yo creo que la situación en realidad no es tan grave. El problema es que la especulación en los mercados ha hecho que la prima de riesgo se haya disparado hasta unos niveles que nos obligue a pagar un diferencial de tipos de interés que pensemos que con unos tipos de interés 3-4 puntos por debajo de los que estamos pagando estaríamos pudiendo destinar a la creación de empleo y al crecimiento del orden de 20.000 millones de euros. Ya, pero, Engueru, la situación real es que con hoy por hoy no entra dinero, y si no entra dinero va a ser muy difícil cumplir bueno, los pero es que entonces Europa, el problema es que Europa no pone el cortafuegos a que esos especuladores eleven la prima de riesgo de España hasta niveles de 635 puntos como ha estado hace no mucho. Ahora están 400 y pico puntos. Eso es una auténtica barbaridad. Incluso las agencias de calificación, cuando emiten sus dictámenes y rebajan la calificación de la deuda española, están diciendo que no se justifican esas primas de riesgo que el mercado le exige a España. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el mercado, los especuladores en el mercado se han apoderado de las deudas. Lo que tú llamas especuladores son personas libres que deciden dónde invertir. Esto no les gusta y se van. Entonces no podemos ponerles un grillete en los pies. Yo sinceramente creo que nos haríamos el peor de los favores como país, como país, si siguiéramos con la estrategia de señalar con el dedo a los mercados sin asumir que este país es un carajal. Primero, este país es un carajal y como consecuencia de que este país es un carajal, de ese carajal, es verdad, se pueden aprovechar los mercados. Pero una cosa precede a la otra. Es decir, España es, desde el punto de vista de su modelo de Estado, un auténtico carajal. Pues y yo creo que eso es una evidencia, que es al contrario, que mientras digamos que este país es un carajal, los mercados terminar el argumento. Y tú decías, a través de los especuladores se van a cebar con España. Es que las cosas no están tan mal porque al fin y al cabo aquí lo único que hay es una especulación de los mercados. Hombre, que los mercados especulan es cierto, pero que nosotros tenemos un déficit público a finales del 2011 del 9% es una verdad como un templo. Pues yo eso no me lo creo. O sea, empiezo por negar la mayor. Si no te crees las cuentas del Estado, por negar la mayor. Yo creo que al Partido Popular le ha convenido decir que el déficit público... Pues para mí, perdona que te lo diga, pero yo no me creo que el déficit público fuera del 8,9% del año pasado. ¿Pero con qué razón? Pues con razón de que ha habido diferentes partidas presupuestarias... de hecho se va a corregir y va a quedar por encima del 9%. Yo quiero decir una cosa porque me parece un sinsentido. Yo no puedo entender cómo el ministro de Economía... Por favor, no puedo entender cómo el ministro de Economía no se ha enterado de lo que dijo el lunes por la noche en televisión el presidente del Gobierno. Porque si el presidente del Gobierno el lunes dijo que no va a bajar las pensiones, no puede salir el ministro de Economía el miércoles por la mañana a decir que si esto sigue así, que sabemos que va a seguir así, según las previsiones del Gobierno, él dice, dentro de varios trimestres, si esto sigue así, que el Gobierno no tiene prevista una mejora dentro de varios trimestres en la economía española, no vamos a tener dinero para los gastos sociales. Un momento. Primero tendrá el Gobierno, antes de hacer esas predicciones, antes de poner en duda si va a haber dinero para las pensiones, para la educación y para la sanidad, el Gobierno tiene que empezar a cerrar diputaciones provinciales, coches oficiales, que sabes que es mi teléfono móvil en los 35.000 de la Junta de Andalucía, los 30.000 coches del parque móvil, las diputaciones provinciales, las mancomunidades, las empresas públicas, todo eso, pero el edificio ese grande de Cuzco, donde tiene su edificio, donde tiene su oficina de Indos, ahí que lo alquile, primero que lo venda. Y de ahí se puede sacar dinero, ahí se puede sacar mucho dinero y sobre todo es ejemplarizante. Pero no soluciona todo. ¿Cómo que no? No, todos tus problemas no los soluciona. Con un mes vendes un... El 90% del gasto público está en educación y en sanidad. José Luis, Antonio, por favor. Yo creo que tiene parte de razón en lo que dices y además yo creo que hemos empezado de tal manera que me iba a ir a mi casa con pesadillas. Es verdad que los fundamentales de nuestra economía... Y espérate, es verdad que los fundamentales de nuestra economía no se corresponden con lo que luego ocurre en los mercados y con una prima de riesgo por encima de los 600 puntos. Bien, perfecto, perfecto. Pero pues son mucho mejores que por ejemplo los de Estados Unidos. Simplemente déjame terminar. Pero es verdad que o se hace algo o se toma José Luis, adelante. Ahora está un poquito más relajada la prima de riesgo, pero o se hace algo y no tenemos mucho tiempo, en cuestión de un mes, o volveremos a ver ese indicador por encima de los 600 puntos y entonces ya no nos quedará ninguna excusa de no, es que estamos menos mal de lo que reflejan esos indicadores.